raíces. Cuando buscamos la luz negando la sombra, cuando buscamos el fruto negando nuestra propia tierra, cuando no comprendemos que la vida está hecha de dolor y el dolor es un revelador del amor, cuando nos anestesiamos y buscamos que la vida no sea con nosotros, que no nos toque la vida, que no nos toque la muerte, que no nos toque el dolor, que solo nos toque el placer, el poder y los sentidos, y entonces perdemos el sentido de vivir. Esa es una muerte psíquica. Viene la señora y me dice: es que yo tengo mucho miedo de que mi hijo se muera. Él es un adicto. Y en este momento está en la cárcel. Y también estoy atormentada por la prisión de mi hijo. Y yo le dije: ¿y no será que la cárcel lo despierta? Y que la cárcel lo protege. Lo protege de ser asesinado o de asesinar. ¿Y no será que si se muere es lo mejor que puede pasar también? Porque el ser no se muere. ¿Y no será que ya está muerto psíquicamente? Que ya emocionalmente ha perdido el sentido de vivir. Tal vez no hay muerte más dolorosa que la muerte lenta de la pérdida del sentido. Sigamos en la perspectiva biológica y vamos a tratar de aprender de la naturaleza. Cuando la semilla muere, ¿qué ocurre? Nace la planta. La planta es invisible para la semilla, porque la planta ha de brotar a otra atmósfera, a otro estado de conciencia que es el aire y la luz. Y eso que la semilla llama su muerte es la vida de la planta. Pero vamos a ver cómo muere la semilla para que la planta pueda nacer. Se necesitan dos factores. Un factor es el calor, la luz y el calor. El solecito que calienta la semilla activa las células factores de crecimiento vegetal que mueven esos factores de crecimiento a la reproducción celular. Y la semilla empieza a expresar su programa, su potencial. Ustedes se imaginan el infinito potencial que vive dentro de una semilla. Y la maravilla que representa que ese potencial pueda ser despertado con la luz y con el calor, porque hay receptores de radiación infrarroja, hay receptores de luz dentro de las células que favorecen la multiplicación celular. Pero cuando el gusano se muere, va a un sepulcro, y ese sepulcro es la crisálida. Y sin embargo, la crisálida no es más que el programa de las alas. Lo que para el gusano es la muerte, para el maestro es el alma, son alas del alma. Y si nosotros supiéramos que somos una semilla, para revelar un potencial infinito de música, de creación, de servicio, de amor, de humanización, de transformación de la naturaleza, ¿qué potencial hay escondido en la semilla humana? Y si fuéramos un poco más allá, con la metáfora de la semilla, y pensáramos que esto que llamamos vida es la muerte y eso que llamamos muerte es la vida. Que cuando nacemos nos atrapamos en la semilla del cuerpo y cuando morimos liberamos todo el potencial de la semilla. Tal vez si nos fuéramos hasta allá celebraríamos la muerte. No seríamos los primeros. Muchas culturas celebran la muerte, porque la muerte tiene otro significado. Podríamos cambiar el significado de la muerte. Y así como los bautizamos cuando nacen y los recibimos, y está el obstetra y está el pediatra, pudiéramos tener el sacerdote, el maestro, la oración, el tanatólogo, el amor,
Todos aquellos especialistas en la muerte, que yo creo que no deben ser tan especialistas, debe ser la familia amorosa que nos despide, y entonces hacer de la muerte como hacían los indios en Arquía, los indios cunas, la preparación para un viaje, y los preparáramos para el viaje, y los acompañáramos para ese viaje. Entonces tal vez los médicos no abandonaríamos los pacientes en las enfermedades terminales, y supiéramos que allí comienza nuestra responsabilidad mayor, y es acompañar a renacer. Y entonces tal vez nosotros comprenderíamos que nuestra responsabilidad no cesa en el momento de la muerte, porque el viaje continúa. Y entonces tal vez comprenderíamos que cuando la semilla muere, nace la planta, pero que cuando la flor se muere, nace el fruto, y cuando el fruto se muere, retorna a las semillas, y comprenderíamos mucho mejor el ciclo de la vida. Podríamos entonces pensar en que la vida es continuidad de la conciencia, y la muerte es simplemente un cambio en la dimensión de la conciencia. Podríamos simplemente desde la razón, y ya más allá de las analogías, las alegorías y los isomorfismos, desde la simple razón, podríamos pensar que es absolutamente tonto siquiera imaginar que 15.000 o 20.000 millones de años de evolución se terminen con mi cuerpo, y que tenga sentido morirse. Yo les confieso sinceramente que si esa fuera mi dimensión de la muerte, yo me habría suicidado hacía mucho tiempo, y la vida no tendría sentido. Tendría sentido que todo tu dolor, todo tu amor, todo tu aprendizaje, todo aquello que tú has logrado se perdiera, que todos los logros simplemente se fueran con la muerte, que todo lo que yo he dado, que todos los abrazos, que todos los besos, que todo el cariño, que toda la conciencia simplemente se perdiera en el momento de la muerte, y que después de la muerte no tuviéramos nada. De la misma manera tendría sentido pensar que nosotros aterrizamos después de 15.000 millones de años de evolución como almas aquí en paracaídas, sin ningún pasado detrás de nosotros, y vivimos y le decimos al mundo: venos aquí, que esta vida es eterna y hay un más allá, pero no hay un más atrás, y neguemos la gran cadena de la vida. Tendría sentido pensar que simplemente fuimos animalitos que fueron ascendiendo a lo largo de millones de años, y que como seres humanos simplemente somos animales modificados, que tenemos una conciencia que es producto de un cerebro, y que las neuronas disparan potenciales de acción, y la magia de los neurotransmisores, y que yo vivo en mi cuerpo, y este es el milagro del genoma, de tal manera que yo pudiera exprimirte y estudiar tu genoma y encontrar tu personalidad y tu psiquismo y tus sueños y tu esperanza y tu lenguaje y tu humanidad. Pero tu humanidad trasciende tu genoma. Tu música trasciende las cuerdas de tu instrumento. Eres pura música, y eres el músico, y el músico no se muere con la muerte. Y el músico es ese maestro de la música de tu vida. No somos animales que van ascendiendo, somos héroes que descendieron un día y tomaron posesión de un instrumento, del instrumento del cuerpo animal, cuando él estuvo maduro para hacer el ensayo de la libertad. Hay un cuento oriental que a mí me fascina, hemos hecho algunas modificaciones, pero es fantástico porque nos ayuda tal vez como una alegoría a comprender más profundamente el tema de nuestra identidad y el tema de la vida y la muerte. En un rincón del cosmos, casi perfecto, había unos seres casi perfectos orbitando en torno de un centro de conciencia perfecto. Y esos seres, que fueron conscientes de que había otros mundos, empezaron a hablarle así a su centro, en su lenguaje, que es un lenguaje de conciencia. Y le decían: Padre, Madre, Centro,
permítenos regresar